Increíble. Una empleada de limpieza expone un fraude transformador oculto en un contrato firmado. María, una mujer de 35 años, empuja su carrito de limpieza por los elegantes pasillos de un prestigioso bufete de abogados en la Ciudad de México. Cada día, sus manos callosas y su rostro cansado se ven obligados a contrastar con el lujo y la sofisticación de aquel lugar, donde las risas y el murmullo de conversaciones complejas parecen pertenecer a otro mundo, ajeno al de ella. Desde pequeña, su madre le enseñó valores fundamentales, perseverancia y dignidad. Aunque los ecos de su infancia resuenan en su mente, también lo hacen los susurros inquietantes de su entorno laboral. La presión está en el aire. Mientras coloca las cosas en su lugar, observa a sus compañeros de trabajo, esos abogados que añaden números en sus papeles despreocupándose de lo que ella usa para limpiar sus espacios. En un día cualquiera, sus ojos se posan en un documento. No debería estar ahí, desordenado, expuesto, a merced de su curiosidad. Se acerca cautelosamente, el latido de su corazón resuena en sus oídos mientras sus manos tiemblan al tocar el papel. Las palabras en el contrato son un balde de agua fría, cláusulas que claramente perjudican a los trabajadores, beneficios para unos pocos a costa de muchos. Un nudo se forma en su pecho, la verdad, su verdad, emerge con fuerza. María siente el miedo acechar en cada rincón. Sabía que el silencio a menudo se mantenía a través del temor, pero nunca imaginó que aquella revelación podría cambiar su vida. Se enfrenta a dos opciones: permanecer callada y proteger a su familia, o alzar la voz y exponerse a la amenaza de perderlo todo. La respiración se acelera y su mente gira en un torbellino. La lucha entre el deber y la moral, entre el miedo y la valentía, se convierte en un peso insoportable. Cada noche, regresa a casa y observa a sus hijos jugar, ajenos a su angustia. La determinación crece en su interior. ¿Puede permitir que injusticias como esta continúen sin hacer nada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día se siente más observada. Sus compañeros susurran a sus espaldas y las miradas se convierten en dagas. Las amenazas comienzan a llegar y la preocupación por su trabajo pesa más que el aire denso que la rodea. Pero, en medio de su angustia, surge una chispa de esperanza. Durante un descanso, escucha a otros hablando de descontento, de injusticias pasadas. Ella no está sola. En su mente, comienza a trazar un plan: habrá pruebas que recopilar y voces que unir, pero mientras hace malabares con sus esfuerzos, el miedo vuelve a golpearlas como olas. Una reunión con los directivos está a la vista. El momento de la verdad se aproxima, pero la pregunta se vuelve más intensa: ¿vale la pena arriesgarlo todo por el bien de otros? ¿O su lucha se convertirá en un eco perdido? María siente que las paredes del bufete se cierran a su alrededor, mientras una sombra oscura de duda se cierne sobre ella. En su interior, el dilema se intensifica. ¿Un sacrificio que podría costarle todo habrá lugar para la esperanza en medio de esta tormenta? María sabía que el tiempo se agotaba. Cada día que pasaba sin actuar era una oportunidad perdida, una rendición silenciosa ante la injusticia que había descubierto. La noche previa a la reunión con los directivos había sido inquietante. Se despertaba en medio de la oscuridad, el sudor empapando su frente mientras imaginaba las posibles repercusiones de dar un paso al frente. ¿Sería destituida sin más? Perdería el trabajo que tanto necesitaba para mantener a sus hijos. Durante la jornada laboral, su mente estaba en un constante vaivén. Lavaba los ventanales desde donde podía observar el bullicio de la calle, los automóviles que aceleraban en su camino y las personas que, con rostros ajenos, vivían ajenas a sus propias batallas. Esa rutina tranquilizadora se tornaba en un recordatorio de su propia lucha. María decidió que ya no podía ser invisibilizada.
Con cada trapo que pasaba con esfuerzo sobre el cristal, esa determinación se iba fortaleciendo. Un pequeño grupo de compañeros de trabajo la observaba. María sabía que entre los que limpiaban, algunos compartían sus inquietudes. El temor que sentía se transformó en una intensa energía colectiva. Esa mañana, se acercó a uno de sus colegas, Roberto, conocido por su carácter firme y su profundo sentido de justicia. Él había mostrado descontento sobre las condiciones laborales y, al igual que ella, había visto la hipocresía de un sistema que privilegiaba a unos pocos. «Roberto, necesito tu ayuda», le dijo María en un susurro. Él la miró atento, con la curiosidad brillando en sus ojos. «He encontrado algo en un contrato que no debería estar ahí. Si hacemos esto juntas, podemos enfrentar a los directivos». Su tono era un entremezclado de ansiedad y resolución. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?» «¿Sabes lo que puede pasar?», respondió Roberto, tratando de contener su preocupación. María, sintiendo la presión de la decisión, asintió con la cabeza. La imagen de sus hijos, inocentes y felices, fluyó en su mente y su corazón se llenó de valor. «No puedo quedarme callada. Esto es más grande que yo», le dijo. El momento del encuentro con los directivos llegó. María estaba en la sala de espera, respirando hondo, mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Ella había escrito un breve discurso, usando sus propias palabras, aquellas que había forjado en el sudor de su trabajo diario. La voz de su madre resonaba en su interior: «Siempre pelea por lo que crees que es justo». Cuando finalmente entró, los ojos de los ejecutivos se fijaron en ella. La sala era una mezcla de poder y autoridad. Entendía que allí estaba lo que se oponía a su verdad. Pero despojada de miedo, comenzó a hablar. Con cada palabra que pronunciaba, el eco de sus experiencias reclamaba un lugar en la narrativa del bufete. Mientras leía parte del contrato, notó un leve titubeo en los rostros de los directivos. Aquello era solo el inicio, y sin embargo, la tensión aumentó. María se sentía menos sola. Sentía que Roberto la respaldaba desde la puerta. «Este contrato no solo debe ser rectificado. Exige una revisión completa», afirmó. Sus palabras resonaban firmes, aunque el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. Había despertado un monstruo y no sabía cuáles serían las consecuencias. Un murmullo se alzó entre los directivos, y la energía en la sala se fragmentó en fragmentos de inquietud. María no podía dar marcha atrás. Había empezado y la tormenta de incertidumbre empezaba a crecer en el aire. «¿Qué tiene que decir el bufete sobre esto?», preguntó, sintiendo como el sudor se le agolpaba en la nuca. La lucha valía la pena, aunque una voz interna susurraba nuevamente: «¿Qué hará si todo se desploma?». Y en aquel instante, en medio de las miradas, María supo que lo que sea que sucediera a continuación marcaría no solo su destino, sino también el de todos aquellos que habían vivido en silencio. Sin embargo, la respuesta que recibió fue aún más desconcertante de lo que jamás habría imaginado. La sala se llenó de un silencio tenso, hasta que fue quebrado por la voz grave del gerente. «Esto es un asunto delicado, María. Apreciamos tu interés, pero…». Su tono intentaba ser conciliador, mientras que sus ojos reflejaban desdén. María pudo sentir cómo sus palabras flotaban en el aire pesado. La incomodidad de los directivos no pasó desapercibida. Ella había conocido siempre la desigualdad que reflejaban esas miradas, pero ahora la reconocía como un desafío. La visión se le nubló momentáneamente, oscilando entre el miedo a la represión y el ardor de la verdad que debía ser revelada. «Es un asunto que va más allá de mí», replicó, tratando de mantener la voz firme. «Esto atañe a todos los empleados y a la integridad de la empresa». Sintió que cada sílaba le otorgaba más peso a sus palabras, como si se levantara una muralla entre el miedo que había sido su compañero durante tanto tiempo. «Permítame ser clara», continuó, dejando que su mirada descansara momentáneamente en Roberto, quien permanecía en la puerta, observante. «No se trata solo de una irregularidad en un contrato. Se trata de una cultura de opresión y silencio. Se trata de cada trabajador que ha sido ignorado». Los rostros se endurecieron, pero una chispa de intriga brilló en la mirada de un directivo mayor. Él, un hombre que había construido su carrera en la manipulación, tomó la palabra. «Es un tema complejo, María.
Podrías estar malinterpretando la situación. Debes tener cuidado con lo que afirmas. La voz del gerente no se desvaneció, sino que pareció rebotar contra las paredes, creando una atmósfera electrizante. Surcada por la adrenalina, María entendió que estaba ante una confrontación directa. La incertidumbre crecía, y con ella, la necesidad de no retroceder. Por eso estoy aquí, replicó María, ahora sin dudar. Para que no haya malentendidos. No puedo quedarme en la sombra y ver cómo se lastima a otros en el proceso. Lo que es correcto no debería temer la luz. Cada palabra parecía reforzar su resolución, el silencio se hizo más audible. La tensión en la sala era palpable. La incomodidad que inicialmente sintieron los directivos se transformó en un análisis. Algo se movía en ellos, y aunque María no podía predecir su reacción, sentía que algo había cambiado en ella. La reunión se alargó con discusiones que resultaban cada vez más acaloradas. María expuso los puntos del contrato mientras luchaba por no perder el hilo de sus propios argumentos. Detalles que había revisado insistentemente se esbozaban ante una sala que había estado adormecida en la complacencia, pero al final de la reunión, uno de los directivos se levantó, visiblemente inquieto. Daremos un paso atrás y revisaremos lo que ha señalado. Sin embargo, debemos advertirte sobre las implicaciones de tus acusaciones. El camino no es fácil y podría costarte más de lo que piensas. María sintió cómo su corazón latía con fuerza. Aquella advertencia no era solo un eco vacío, sino un golpe directo a su determinación. Las palabras aún resonaban en su mente, queriendo arrastrarla de nuevo a la sombra. Sin embargo, una llama de desafío se encendió en su interior. Podría haber un camino en toda esta oscuridad. Al salir del edificio, las nubes se cernían pesadas en el cielo, como presagiando una tormenta inminente. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, algo había cambiado en su percepción. No era solo una empleada de limpieza. Era una mujer que había desafiado al sistema. Mientras retrocedía hacia su hogar, reflexionó sobre cómo este episodio había comenzado a actuar como un catalizador en su vida. Su enfoque ya no era solo contra los directivos, sino hacia un destino capaz de transformar su propia vida y la de otros, pero al día siguiente, una llamada inesperada cambiaría el rumbo de todo lo que conocía, y la pregunta era, ¿sería capaz de seguir adelante, o esta batalla pondría fin a su lucha? La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de su pequeña habitación, iluminando un espacio que antes se sentía limitado, pero que ahora parecía un refugio de posibilidades. María, sentada en la cama, repasaba mentalmente cada palabra dicha en la reunión del día anterior. Cada frase, cada mirada, parecía ahora un paso detallado a seguir en su camino hacia el cambio. La llamada que había anticipado se materializó de golpe. Era Roberto, su ex compañero de trabajo. Su voz sonaba tensa. María, ¿tienes un momento? Creo que necesitamos hablar. La preocupación que percibió en su tono despertó una curiosidad inquietante. ¿Sería posible que las repercusiones de su intervención comenzaran a manifestarse? Aquella conversación desató un torrente de emociones. Después de acordar encontrarse, María no podía dejar de pensar en lo que había desencadenado. Allí estaba, frente a su espejo, enfrentándose a la persona que siempre había sido, una mujer que había dejado que el miedo restringiera su crecimiento. Pero ahora, se dio cuenta de que había comenzado a moldear una versión más fuerte de sí misma. En un mundo víctima de la conformidad, elegía desafiar, y eso, en sí mismo, era liberador. En el café al que llegaron, Roberto parecía estar lidiando con su propio espectro. Las noticias sobre la reunión se habían esparcido, la influencia de los directivos era solo un eco en el que muchos aún se sentían atrapados, pero también había despertar. Los rumores hacían mella en la administración. María, algunos están contigo. Están pensando en actuar, pero muchos tienen miedo. No sé si esto irá a algún lado, añadió, su voz titubeante. En ese instante, María comprendió que su lucha no solo era personal. Era sobre el valor de levantarse ante lo que se había considerado normal. Tenía que convencer a otros a unirse a su causa y así comenzar a tejer una red de apoyo. Pero, ¿cómo lo haría sin arriesgarse a ser vapuleada por el sistema que había decidido confrontar?
A la vez, el miedo era un ecosistema contagioso, podía propagarse rápidamente. Nosotros no queremos un enfrentamiento directo, pero tal vez una llamada a la acción podría inspirar a algunos, sugirió Roberto. Una chispa de ideas comenzó a encenderse en su mente. María comenzó a definir su plan. Usaría sus habilidades de investigación que había perfeccionado durante años, revisando documentos, comunicándose con compañeros, asegurándose de no estar sola en esta lucha. Cada pequeño paso sería un ladrillo en el camino hacia un cambio real. Con esta decisión, el nerviosismo en su estómago fue reemplazado por un empoderamiento nuevo. María se sintió como si sus pies pisaran más fuerte sobre el suelo. Tenía un propósito. Detrás de su labor había una historia que merecía ser contada, un mensaje que resonaría entre quienes la rodeaban. Pero también sabía que el riesgo aumentaba. La posibilidad de represalia se cernía sobre ella, una sombra que siempre estaría presente. En las siguientes semanas, mientras se comprometía a investigar aún más, se alejó de sus rutinas. Días enteros se convertían en noches, y la dedicación era innegable. Pero había algo que la inquietaba. Una noche, mientras pasaba las horas frente a su computadora, recibió un correo anónimo. Simplemente decía, alguien está observando. La sensación de vulnerabilidad la envolvió. Pero eso no la detendría, era el momento de enfrentarse a sus propios miedos y a las amenazas que se aproximaban. En su interior, María sentía que se acercaba a un clímax. Había llegado el momento de tomar una decisión crítica. ¿Seguiría adelante con su plan a pesar del riesgo, o se retiraría como lo había hecho tantas veces antes? La pesadez de la incertidumbre era una carga, pero un futuro incierto también podía ser el camino hacia su liberación. El peso de la elección era palpable, y con cada minuto que pasaba, su determinación crecía. Al igual que un navegante que se siente atraído por la oscuridad del océano, comenzó a planificar su curso, sabiendo que, sin importar el rumbo, lo que le esperaba sería inevitable. Pronto descubriría cuál sería el siguiente paso, y el papel que estaba destinada a interpretar en esta inesperada rebelión profesional. María se sentía atrapada en su propia mente, navegando por un mar de dudas que la empujaban hacia dos direcciones contradictorias. La adrenalina de la semana pasada se había convertido en ansiedad, y la notificación que había recibido la había sacudido hasta los tuétanos. ¿Qué significaba realmente aquel mensaje? ¿Quién la estaba observando? En busca de respuestas, se comprometió a cruzar una línea, no podía permitir que el miedo dibujara los límites de su vida. Decidió que la mejor estrategia era educarse y comprender a fondo la situación en la que se encontraba. Durante días, María se sumergió en manuales legales y normativas de la empresa. Frente a su computadora, la luz azul iluminaba su rostro mientras consultaba documentos, desmenuzando cláusulas que antes le eran ajenas. Desde la falta de transparencia en los contratos hasta los posibles conflictos de interés, comenzó a reunir evidencias que sería crucial para fortalecer su caso. Cada descubrimiento no solo aclaraba su entorno laboral, sino que también desbloqueaba una parte de ella misma que había permanecido dormida por años. Comenzó a darse cuenta de que poseía un talento raro, la capacidad de hacer conexiones donde otros veían solo burocracia. Las horas, que al principio parecían pesadas, pasaban rápidamente y con significado. La búsqueda se volvió casi obsesiva. Sin embargo, el lado oscuro de su misión no tardó en presentar sus telones. Una tarde, mientras revisaba correos de años pasados, llamó su atención un mensaje que contenía un intercambio entre un ejecutivo y un proveedor. La conversación filtraba un conocimiento directo sobre un sobreprecio en un servicio que la empresa utilizaba regularmente. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Pudiera ser esto parte del fraude que buscaba identificar? La idea de que había dado con una pieza fundamental del rompecabezas le otorgó nuevas fuerzas, pero la certeza de que estaba pisando un terreno peligroso también la paralizó momentáneamente. El poder de la información era fulminante, y lo sabía. No obstante, cada vez que daba un paso hacia adelante, el recuerdo del correo anónimo acechaba su mente. Eso la llevó a cuestionar cuántas personas estaban al tanto de su investigación. A una parte de ella le resultaba tentador compartir sus hallazgos con Roberto, pero la memoria del anterior encuentro lo mantenía a distancia. La desconfianza se volvió un compañero ineludible,
con cada nuevo dato que recopilaba, elaboraba un esquema mental de cómo podría presentar la información a sus compañeros. Conocía la escalofriante realidad de estar sola, pero al mismo tiempo, podía sentir la posibilidad de crear un grupo sólido a su alrededor. Sería como despertar una bestia dormida, y sabía que sería crucial poder controlar el momento de la revelación. En ese proceso, comenzaba a preguntarse si realmente está dispuesta a enfrentarse a las consecuencias. La evasión no era una opción esta vez, sabía que enfrentarse a su propia vulnerabilidad podría ser el camino hacia un mayor desarrollo personal. Sostener la verdad era un reto, y la idea de representar su inquietud era un nuevo motor que la mantenía errante. Al final de una agotadora jornada, al mirar por la ventana a la ciudad adormecida, María se dio cuenta de una verdad inquietante: los silencios pueden ser tan complicados de romper como las verdades desnudas. Estaba al borde de un abismo del que no podría regresar. De repente, un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Su corazón se paró un instante, y con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, se dirigió hacia ella. ¿Sería la señal de que alguien finalmente había empezado a preocuparse por su situación, o, por el contrario, el preludio de un enfrentamiento con fuerzas que preferiría evitar? El giro que tomara la situación podría ser decisivo para su camino, y mientras estiraba la mano hacia el pomo de la puerta, supo que en este momento crucial tendría que decidir qué parte de ella saldría a enfrentar la realidad. María respiró hondo antes de abrir la puerta. No sabía quién o qué esperaba encontrar al otro lado. Con el corazón latiendo desbocado, se encontró frente a Iris, su compañera de trabajo, con una expresión de determinación en sus ojos. «Necesitamos hablar», dijo Iris, y esas palabras, en ese instante, se convirtieron en un botón que activó en María una mezcla de esperanza y temor. Entraron en la oficina, y la atmósfera se tornó densa de inmediato. Iris cerró la puerta y, con un tono bajo pero firme, le reveló que también había notado inconsistencias en varios contratos. Su mirada se iluminó con un halo de confianza. «Estoy segura de que hay cosas que nos ocultan», confesó, mientras se sentaban frente a la computadora de María. Fue en ese momento cuando su relación pasó de ser meras compañeras a potenciales aliadas en esta investigación. Ambas compartían el mismo fuego, un deseo por la verdad. A partir de entonces, el ambiente de trabajo de María cambió drásticamente. Ya no estaba sola. El apoyo de Iris la motivó a profundizar aún más en su investigación. Juntas estudiaron documentos, establecieron conexiones de datos e incluso intercambiaron ideas sobre cómo abordar a otros empleados que pudieran unirse a su causa. Sin embargo, cada descubrimiento las conectaba más a un laberinto del que era cada vez más difícil escapar. María se sentía atrapada entre la adrenalina del avance y el peligro que acechaba a su alrededor. Un viernes por la tarde, mientras revisaban un informe financiero, María hizo una conexión crucial que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Mira esto», murmuró, señalando una serie de cifras que se repetían en diferentes contextos. «Esto podría significar que hay un patrón de manipulación en los informes de gastos». Su mente comenzó a girar con más frenesí. No solo estaba en juego su mundo profesional, sentía que estaban rozando un secreto peligroso y monumental. Mientras se sumergían en su análisis, comenzaron a esbozar un plan de acción. Sabían que era imperativo actuar con cautela. La posibilidad de que alguien estuviese al tanto de sus movimientos las llenaba de ansiedad. A cada intento de conversar sobre el próximo paso que debían dar, un pesado silencio se interponía entre ellas, lleno de lo que no se decían. ¿Qué pasaría si la verdad se desataba y las consecuencias caían sobre ellas? Esa pregunta se convirtió en una nube oscura que amenazaba con eclipsar sus recientes triunfos. Con el paso de los días, María se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba surgiendo no solo a través de la búsqueda de evidencia, sino en la capacidad de dialogar, de colaborar y de enfrentarse a sus propios miedos. Aprendió a confiar en su instinto y en el de Iris. Las inseguridades que una vez la habían mantenido paralizada ahora se transformaban en gasolina para su fuego interno. Había una parte de ella, más fuerte que antes, que decidía actuar en vez de rendirse. Sin embargo, la angustia se intensificaba. Cada correo nuevo y cada reunión entre ejecutivos se sentían como un juego de escondidas, donde los participantes siempre tendían que mirar por encima del hombro. Una noche, mientras descifraban un nuevo documento,
recibieron un aviso anónimo que las alertaba sobre un inminente cambio en la dirección de la empresa. La incertidumbre las golpeó como un ladrillo. ¿Estarían ellas en la mira de aquellos a quienes investigaban? María miró a Iris y, con una mezcla de determinación y ansiedad, supo que había llegado el momento de tomar el riesgo mayor. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, dijo con voz clara. Esa decisión encendió en su interior una chispa que ya no podía ser ignorada. A medida que se acercaba la semana decisiva, María no podía descartar la posibilidad de que la revelación de su investigación pudiera cambiar no solo su vida, sino el rumbo de toda la empresa. Con cada día que pasaba, la cantidad de riesgo y la potencial traición se volvían más palpables en el aire a su alrededor, con el futuro en sus manos. Y un nuevo aliado a su lado, María se adentró en el campo de batalla que había elegido. Iban a exponer la verdad, pero la pregunta seguía fluyendo en su mente: ¿estarían preparadas para las consecuencias de iluminar lo que estaba oculto? Sin duda, su momento de enfrentar la vida que había evitado estaba cada vez más cerca. Mientras se preparaban, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. María lo abrió y su rostro se empalideció. Las palabras en la pantalla eran claras: deberías tener cuidado con lo que desenterra. Algunas verdades son mejor dejarlas enterradas. Atrapada entre sus ambiciones y la advertencia amenazadora, María se preguntó si había subestimado el alcance del abismo hacia el que se dirigía. El mensaje dejó a María paralizada, la oscuridad de la advertencia calando en lo más profundo de su ser. La pantalla del ordenador brillaba con intensidad, como si todas las sombras que había empezado a descubrir se concentraran en aquel punto. Se dio cuenta de que el camino que había decidido seguir podría desencadenar no solo su propio futuro, sino el de otros innumerables empleados atrapados en un sistema corrupto. La responsabilidad se apoderó de ella. La noche transcurrió en un torbellino de pensamientos. María se negó a caer en la trampa del miedo. Aunque la advertencia la había sacudido, también sirvió como un catalizador. La urgencia del momento la llevó a una profunda reflexión sobre su papel como trabajadora y como ser humano. Emprendió un viaje interno, diversas preguntas asaltaban su mente. ¿Quién era realmente en su trabajo? Más que una mera empleada haciendo lo que le pedían, se visualizó como una defensora de la justicia. Su rol había evolucionado desde aquel rincón gris que ocupaba en la empresa. Decidida a transformar ese momento de vulnerabilidad en una oportunidad, se levantó de la silla y comenzó a escribir un plan. Cada línea se sentía como un paso hacia una nueva versión de sí misma. Había descubierto un talento oculto, su capacidad para analizar datos complejos y detectar patrones, pero aún más, su habilidad para comunicar eficazmente sus hallazgos a otros. Esa mezcla de habilidades podría ser la clave para formar un grupo resistente, capaz de luchar por la verdad y hacer que las voces de los demás se escucharan. Al día siguiente, en la oficina, la atmósfera era tensa. María y Iris se miraron de reojo, cada pequeña interacción cargada de significado. Consciente de que necesitaban afianzar su plan, María propuso que reclutaran a otros compañeros, aquellas almas valientes que también se sintieran incómodas ante las injusticias que presenciaban. Para su sorpresa, Iris coincidió, y juntas empezaron a dibujar un mapa mental sobre sus posibles aliados. Todo era una mezcla de esperanza y temor, pero cada nombre en su lista era una chispa en su camino hacia la verdad. Los próximos días se convirtieron en una serie de encuentros estratégicos, donde María revelaba a sus compañeros las inconsistencias que había hallado. La respuesta fue variada: algunos se mostraban escépticos, mientras que otros se unieron con fervor a su causa. Cada pequeño avance le proporcionaba confianza, una mezcla de validación y pasión que llenaba su jornada laboral de un propósito renovado. Lo que antes había sido un trabajo meramente mecánico se transformó en un campo de batalla por la verdad. Con cada reunión y cada conversación, María empezó a construir un puente entre lo que creía y lo que realmente podía lograr. Había una sensación palpable en el aire: cada persona que se unía a su causa representaba un ecosistema nuevo, un reforzar de la fuerza colectiva. Pero, en el fondo, María sabía que este crecimiento también traía consigo inevitablemente el riesgo de desenmascarar a aquellos que se beneficiaban de la corrupción. Una mañana, mientras se preparaba para una nueva reunión, recibió otra notificación en su correo. Esta vez, el remitente era conocido y la alerta en su interior creció.
Se trataba de un gerente de la empresa, alguien que había estado a su lado durante años. El mensaje invitaba a una reunión privada, y aunque lo habitual sería aceptar con gusto, su estómago se revolvió ante la posibilidad de que todo lo que había estado construyendo pudiera tambalearse. ¿Sería una trampa? ¿O una tentativa genuina de entendimiento? Con cada decisión que tomaba, su corazón latía con fuerza. La lucha por la verdad requería cada vez más su determinación. María sabía que la próxima reunión sería crítica, no solo para su próxima estrategia, sino para solidificar su identidad, para finalmente decidir si estaba preparada para afrontar las consecuencias que vendrían. En ese momento, su vida pendía de un hilo, listo para desatar una tormenta, mientras se preparaba para la reunión, una pregunta resonó en su mente: ¿estaba dispuesta a cargar con el peso de descubrir algo que podría destruirlo todo? Su momento de confrontar las dinámicas ocultas se acercaba. La reunión se fijó para esa tarde, y con cada hora que pasaba, la incertidumbre se apoderaba más de María. La idea de sentarse frente a su gerente la mantenía en un estado constante de tensión. Podía sentir que esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida, sin embargo, el riesgo la asustaba en un nivel visceral. Sus pensamientos eran una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que si quería avanzar, debía enfrentar a quienes habían estado manipulando la verdad en su trabajo. Al llegar a la oficina, se encontró con su compañero de escritorio, Germán. Su mirada era comprensiva, casi como si pudiera leer sus dudas. Sin embargo, su actitud serena inspiró a María, y en ese momento decidió expresarle sus inquietudes. Germán, me han llamado a una reunión privada con el gerente. Estoy nerviosa. Siento que esta puede ser una trampa, dijo, con un leve temblor en la voz. Lo que estás haciendo es importante, respondió él con firmeza. Recuerda que estás haciendo esto no solo por ti, sino por todos los que sufren en silencio. Y si hay algo que descubres, necesitamos saberlo. Su apoyo, aunque breve, le brindó un nuevo impulso y claridad. De repente, la conversación con el gerente no parecía un paso en falso, sino una oportunidad para profundizar en la verdad que estaba intentando destapar. Al entrar a la sala de reuniones, el ambiente era frío y profesional. La mesa larga la dividía de su jefe, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y evaluación. María tomó aire y se sentó. Durante los primeros minutos, el gerente empezó a hablar sobre proyectos en curso, desviando sutilmente el tema hacia las contribuciones individuales de los empleados. Su tono era persuasivo, como si intentara ganar a María para su lado, intentando seducirla con promesas y reconocimiento. Sin embargo, María no se dejó llevar. Cada palabra que salía de su boca pasaba por un filtro de análisis y escepticismo. Lo que él consideraba una mera conversación de rutina, ella lo percibía como un intento por desestabilizarla. Cuando finalmente el gerente le preguntó qué pensaba sobre las recientes irregularidades, sintió que era su momento. Era ahora o nunca. He encontrado algunas inconsistencias en los datos que se nos ha proporcionado y creo que eso podría estar afectando la integridad del proyecto, respondió, sintiendo cómo su voz se volvía más firme con cada palabra. El rostro del gerente se endureció, y la atmósfera se tornó tensa. María, ten cuidado con las acusaciones que lanzas sin pruebas concretas, advirtió. Pero en lugar de amedrentarla, su advertencia encendió una flama de determinación en su interior. Supo que su deber era ir más allá de las palabras, y que cada momento en esa sala era crucial. Ella estaba preparada para llevar su lucha hasta donde fuera necesario. Regresó a su escritorio con la mente agitada pero clara. La próxima estrategia que debía adoptar consistiría en recopilar toda la evidencia que le permitiera respaldar sus afirmaciones. Sabía que este era solo el inicio de una red de intrigas que estaba sobre la mesa, y que debía ser astuta como un zorro. Mientras se sumía en un mar de información y fuentes documentales, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. Aparentemente, no era un simple mensaje, era un archivo adjunto con más datos que confirmaban sus sospechas. El corazón de María palpaba con fuerza. Esa revelación podría ser la clave para derribar la fachada de su empresa y abrir una caja de Pandora que nadie había querido destapar. Con el correo aún en su pantalla, se dio cuenta de que estaba a punto de realizar un descubrimiento que podría cambiar el destino de muchos.
Pero la pregunta era, ¿estaba preparada para asumir el peso de la verdad que parecía asomarse? En su interior, el motor de la inquietud seguía funcionando, mientras decidía su próximo movimiento. ¿Podría este nuevo hallazgo ser la prueba definitiva que necesitaba para enfrentar a la dirección de la empresa? La respuesta estaba a un clic de distancia, y María debía decidir si estaba lista para dar ese paso hacia lo desconocido. María se quedó mirando la pantalla, el archivo aún sin abrir parecía irradiar una energía que le resultaba casi palpable. La mezcla de temor y emoción se intensificaron con cada segundo que pasaba. Sabía que abrir ese documento no solo representaba un paso adelante en su investigación, sino que también podría significar entrar en un laberinto del que quizás no pudiera salir. Con su mano temblando, hizo clic en el archivo adjunto. Al abrirse, los datos comenzaron a rodar ante sus ojos. Números, contratos y comentarios que inicialmente parecían inofensivos, poco a poco empezaron a delinear un esquema mayor. Una red de manipulación que no solo afectaba a su equipo, sino que tenía repercusiones mucho más amplias en la organización. Cada línea que leía confirmaba lo que había temido. La empresa había estado ocultando ciertos acuerdos que ponían en duda la ética de sus prácticas. Todo este tiempo, habían estado jugando con la confianza de sus empleados, manipulando informes y recortando inversiones vitales para obtener beneficios a corto plazo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía darse el lujo de dejar esto pasar. Había personas, colegas y amigos, que confiaban en su juicio. A medida que absorbía la información, su mente comenzó a formular un plan. No podía enfrentarse a la gerencia con un solo hallazgo, necesitaba una presentación sólida. Decidió que debía hablar con Germán antes de proceder, como un primer paso para validar su enfoque. La asesoría de alguien de confianza podría ofrecerle nuevas perspectivas y quizás métodos que ella no había considerado. Se acercó a la mesa de Germán, quien se encontraba concentrado en su trabajo, claramente ajeno al torbellino emocional que atravesaba María. Al compartirle sus hallazgos y su inquietud, pudo ver cómo su amigo se encendía de inmediato, sus ojos brillando con esa chispa inconfundible de la curiosidad intelectual. «Esto es enorme, María», exclamó Germán. «No solo tienes que documentar estos datos, debes considerarlos en 3 niveles: el impacto interno, las consecuencias externas y la forma de comunicar esto. Si realmente deseas hacer ruido, deberás hacerlo con una estrategia bien definida». María se sintió aliviada al escuchar la perspectiva de Germán. «¿Por dónde empezamos?», preguntó con determinación. «Primero, recopilemos toda la información relacionada. Necesitamos un análisis del contexto. Luego, revisaremos cómo se ha presentado todo ante la directora de finanzas. Hay que saber cómo nos han vendido las cosas para poder contrarrestarlo», sugirió él, mientras el esbozo de un plan se estaba tejiendo en su mente. A partir de ese momento, María y Germán se dedicaron a investigar cada detalle. Pasaron días y noches en busca de pruebas, conversando con otros empleados y recopilando datos de archivos antiguos. La tensión era palpable, pero la colaboración entre ellos generaba un ambiente de confianza y camaradería. A través de ese proceso, María comenzó a identificar sus fortalezas. Nunca había sido particularmente extrovertida, pero esa labor en equipo la llevó a reconocer su capacidad de liderazgo y su habilidad para conectar información de maneras que no había considerado antes. Se esforzó por mejorar en aspectos como la oratoria y la presentación, logrando incluso captar la atención de otros colegas que se unieron a su causa. Finalmente, llegaron a una etapa crítica, la noche antes de la reunión con la alta dirección. María miró todos los documentos esparcidos sobre la mesa. Se dio cuenta de que había cambiado a lo largo de esta experiencia. Ya no era la misma mujer que entró a esa sala de reuniones por primera vez. Había creado un nuevo camino en su desarrollo profesional, uno que implicaba ser la voz de aquellos que habían sido silenciados. Cuando se enfrentó al espejo, se observó a sí misma con una determinación renovada. En su mente resonaba la pregunta que la impulsaba desde el inicio: había llegado el momento de confrontar toda la verdad. Mientras contemplaba lo que estaba por venir, un nuevo correo llegó, desdibujando su concentración. Al abrirlo, sus ojos se ampliaron conforme leía el contenido. Era un aviso sobre una nueva reunión con la alta dirección,
pero incluido en el mensaje había un nombre que la alarmó. Ese nombre podría significar una trampa o una oportunidad inesperada. La noche prometía ser decisiva. María debía sopesar cuál sería su siguiente movimiento, porque lo que estaba en juego podría reconfigurar no solo su carrera, sino también su vida personal en un giro inesperado. ¿Estaría realmente lista para afrontar las nuevas revelaciones que amenazaban con cambiar el juego? La respuesta se encontraba a unas horas de distancia, justo en el umbral de la verdad. La luz del día comenzaba a desvanecerse, pero para María, cada minuto era un paso más hacia la liberación. Con los documentos cuidadosamente organizados a su lado y el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la reunión con la alta dirección. Había pasado de ser una empleada de limpieza invisible a convertirse en la voz del cambio. El vestíbulo del edificio donde trabajaba ahora se sentía diferente, ya no era un lugar donde la inseguridad la dominaba. En cambio, era un campo de batalla en el que había decidido luchar por la justicia. La reunión comenzó. Los directivos, siempre envueltos en un halo de autoridad, la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. María tomó un profundo aliento. La adrenalina surcaba su cuerpo y, por un momento, se sintió invulnerable. Ella no solo iba a presentar evidencia, estaba a punto de desafiar una cultura de silencio. Con cada diapositiva que proyectaba, sus palabras afirmaban la verdad de las injusticias que había descubierto. Esto, dijo María, señalando un gráfico anticonstitucional que mostraba la manipulación de datos, es la evidencia de un comportamiento que debe ser erradicado. No estoy aquí solo por mí, estoy aquí por todos los que han sido silenciados por el sistema que ustedes han alimentado. A medida que articulaba sus pensamientos, el temor se transformaba en convicción. Había ensayado sus palabras muchas veces, pero nunca sintió tanta claridad al expresarlas. Los ecos de sus palabras empezaron a resonar en la sala. A medida que avanzaba, observó cómo la incomodidad se apoderaba de los rostros de los directivos. Aquella incomodidad era un signo de que el cambio era posible. El crujido de sus sillas y el tosido nervioso que emergía de aquellos que la habían ignorado durante tanto tiempo se convirtieron en un canto de victoria. Un momento clave llegó cuando un directivo, conocido por su dureza, la interrumpió. No puedes demostrar que esto sea más que una coincidencia. Sin dudarlo, María mostró otra carpeta con testimonios de empleados y artículos que corroboraban sus afirmaciones. Los hechos son claros, replicó. He aquí la prueba de que no están solos en esto, que hay personas dispuestas a hablar. Mientras la reunión se extendía, los tiempos de reacción se tornaron frenéticos. María no estaba sola. Otros empleados, inspirados por su valentía, comenzaron a alzar sus voces desde el fondo de la sala. Esa energía colectivamente resonante fue la respuesta que había esperado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el gerente mayor se levantó e hizo una pausa antes de hablar. Consideraremos estos hallazgos y tomaremos medidas. Sabemos que la transparencia es vital. En ese instante, la tensión que había vaporizado las esperanzas se transformó en luz. La decisión fue un triunfo monumental para María y su equipo. No solo había desafiado al sistema, sino que la empresa se comprometió abiertamente a una revisión de cuentas. El resultado de esa reunión fue trascendental. Los cambios prometidos comenzaron a implementarse, protocolos de transparencia se establecieron, y un canal de denuncias fue creado, lo que permitió que otros empleados compartieran sus inquietudes sin temor. María no solo había expuesto el fraude, había abierto un camino hacia una cultura laboral más ética. Con el tiempo, su trabajo le brindó una nueva posición dentro de la empresa, donde fue reconocida por sus capacidades de liderazgo y transformación. María miró hacia atrás y comprendió que su viaje había sido más que un acto de valentía, había sido una travesía hacia su propia emancipación personal. Donde una vez había encontrado miedo, ahora sentía orgullo y confianza. Había aprendido que su voz valía y que su lucha había inspirado a otros a levantarse y reclamar su dignidad. En cada día que pasaba, se enfrentaba a nuevas y emocionantes oportunidades. Su vida, que antes se encontraba limitada a un carrito de limpieza, se expandía. Había conquistado su miedo, logró transformar su entorno, y su historia se
convirtió en un símbolo de esperanza para quienes la rodeaban. Hoy, María no es solo una figura anónima en la compañía. Ahora ocupa un histórico rol, transformando mentalidades y fomentando un ambiente de respeto. Ella sigue luchando, no solo por ella, sino por todos los que buscan justicia. Así que, si estás inspirado por esta transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que historias como esta lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que desafió las expectativas y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre esta conclusión épica. No esperen ni un segundo más para hacer esto, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestro canal.